Uno de los barrios más icónicos de Chimbarongo está compuesto por la población Manuel Rodríguez y las villas Cosme. Ambas configuran parte esencial del tejido social de la comuna, siendo puntos de referencia obligatorios del sector sur, ya que establecen un límite entre lo urbano y lo rural. Pero antes del nacimiento de este icónico lugar, existió un terreno fértil que 130 años antes de la construcción de la población, vio nacer a una generación que hoy en día preserva la historia de un patrimonio desconocido, pero muy apreciado por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. El Convento Mercedario. El Convento Mercedario de Chimbarongo fue construido en el año 1612 en la Villa Convento Viejo, sector que hoy en día se encuentra bajo las aguas del embalse. En el año 1800, el convento se trasladó al Camino Real, calle que hoy en día lleva por nombre Miraflores, siendo construido por más de 130 años. La existencia de este convento en Chimbarongo permitió estimular la vida religiosa de las y los habitantes del pueblo en aquella época. A través de numerosas actividades realizadas tanto en el sector urbano de la comuna como en los sectores apartados de esta. Las llamadas misiones consistían en acercar el catecismo a las comunidades, con el fin de promover y preservar la fe católica en las nuevas generaciones. Por otro lado, parte fundamental del recorrido se centraba en el confesionario, el cual se desarrollaba en las capillas de los fundos agrícolas, espacios en los que los trabajadores podían confesarse y apaciguar sus culpas. El convento mercedario fue una pieza clave para el desarrollo cultural de la comuna, ya que una vez al año se realizaba el Festival de la Voz, organizado por don Miguel Salazar, lo cual permitió el nacimiento de artistas y bandas musicales, y también de grupos de teatro aficionado. También destacaban las procesiones de la Virgen de la Merced y el Vía Crucis en Semana Santa, y las recordadas primeras comuniones del día 8 de diciembre, ya que en esos años se decoraba un gran coloso, el cual daba un paseo por el centro de Chimbarongo a los niños y las niñas que realizaban dicho sacramento. Además de promover la evangelización, los mercedarios contribuyeron al desarrollo de la educación, permitiendo que cientos de niños y niñas accedieran al aprendizaje en la Escuela Sargento Aldea, la cual fue fundada el 1 de abril de 1925 en recintos del convento mercedario. Bautizada aquí en la parroquia de la Merced, antigua, que ya ahora poco queda, van quedando casi puros recuerdos, de los lindos recuerdos, de cosas lindas que vivimos, estudiamos. Había aquí en este sector, para el lado de las monjitas, había un teatro, que nosotros acá éramos protagonistas de cada cosa que se hacía. Había un colegio y tenían las monjitas como internado, porque había niñas de afuera que venían de Convento Viejo, de la Lucana, venían a estudiar acá, como también del Orozco, muy adentro de por allá del cerro. También las niñas, los jóvenes quedaban acá, entonces les quedaba muy lejos para irse. Entonces estudiaban acá. También eran cursos básicos nomás, porque no habían sexto ni séptimo año, sino aquí no había kinder tampoco. Siempre eran los cursitos más bajos. Y lo rico de todo de que los daban una leche muy rica, que en esos años llegaba Caritas Chile, que también les llegaba acá a los curitas aquí al lado, más a las monjas, y de eso nos daban la leche. Nos daban la leche como del desayuno. La escuela Sargento Aldea número 2 fue inaugurada el 13 de febrero de 1927. Y yo llegué aquí a la escuela como al 60 y tanto, y solamente teníamos de primero a cuarto básico. Cuando uno llegaba a cuarto básico tenía que irse a la escuela 13, que estaba un poco más allá.
que tienen mucha historia, porque decían que actualmente en esto hay un subterráneo, que Manuel Rodríguez llegaba a este convento y se salía por otro lado, no sé cómo sería. Yo estuve hartos años buscando y nunca encontré el túnel, porque me decían que estaba debajo del altar. No, estaba debajo del altar. Debajo del escenario, tampoco. Había un molino que dan vuelta con una rueda grande, también, y decían que por ahí estaba, pero nunca encontramos nada. Me trae mis raíces, este salón sobre todo. Mi relación con la iglesia de la Merced, desde muy niño, yo llegué aquí el año 66, 67, por ahí, y había mucha vida en este convento, donde había catequesis. Nosotros comenzamos con el catecismo, y había muchas actividades de Navidad, de Semana Santa, siempre habían actividades, festivales en el verano, donde se traían muchos artistas. Había gente que la verdad es que tenía la camiseta bien puesta por el convento y por la comunidad. Entonces, yo tengo mis primeros recuerdos de haber participado en un festival, de una obra de teatro y cosas así, aquí en este convento. Era inmenso porque para atrás había una viña, sembraban trigo, hacían muchas cosas lindas. Las monjitas los traían todos los domingos a misa, que eso nos gustaba mucho porque era de todos los domingos. Los traían de acá por la calle en fila y lo llevaban a la sacristía, porque tampoco lo llevaban adentro de la iglesia, sino por detrás, por una grutita que había por el costado, y lo llevaban a misa. Todas con su uniforme y con un velito blanco amarradito aquí y bien, pues. Había un teatro, un escenario, y lo arrendaba un caballero y venía a pasar películas los fines de semana. Y ahí mismo actuaban los niños del colegio de acá, algunos. Yo fui una pura vez, pero caí mal porque fui un príncipe y fallé. Pero cosas así, eran bonitas. Tuvimos una parte hombre y la otra parte las mujeres. Escuela de hombres y escuela de mujeres. La escuela de mujeres era dirigida por monjitas. Pero en esa época congregaba a la gente, la reunía, con un solo objetivo, que era convivir, más que la religión misma, era convivir, compartir. Había aquí, por ejemplo, un sacerdote que se llamaba el padre Carlos Ávila, si no me equivoco, y un sacristán que también se llamaba Carlito, que ellos eran muy entusiastas, muy participativos, hacían participar a toda la comunidad. El padre visitaba a las familias en la tarde, los conocía a todos. Entonces, cuando veníamos aquí nos sentíamos, esto era un tremendo establecimiento. Este salón era pequeñito, era el salón nuevo. Al costado había un salón inmenso y grande, ahí funcionó la escuela Sargento Aldea, si no me equivoco, en unos años anteriores. Todavía estaban los pupitres, los pizarrones, todo lo que era de la antigüedad. Habían otras salas más allá donde hacíamos catequesis, había una cancha inmensa, gallineros, unas viñas por ahí al fondo. Era muy grande y venía mucha gente. Y aquí al lado donde está la capilla, hacían los festivales. Era muy bonito. Yo me fui de acá como más o menos un cuarto año, ¿no? Que yo todavía de esos años, imagínense, de esos años yo todavía tengo la libreta de notas de segundo año, que la tengo aquí. ¿Ven? Mire. Mi libreta de notas. No le voy a mostrarle las notas, pero... Tras el terremoto de 1971, que afectó a la zona norte y central del país, el convento mercedario sufrió daños en la torre, la cual no fue restaurada, siendo aquella la parte más afectada con el movimiento sísmico. Sin embargo, 14 años más tarde, un nuevo terremoto azotaría la zona central con una magnitud de 8 grados en la escala de Mercalli, provocando daños irreparables en el templo mercedario, ya que parte de la estructura de este quedaría inutilizable, dejando un gran vacío en quienes acudían a aquel lugar, siendo el día 3 de marzo de 1985 una fecha histórica para Chile y para la memoria de Chimbarongo,
ya que aquel movimiento telúrico significó el fin de la historia del antiguo convento mercedario. La verdad es que ya en esa época, en los 80, estaba bien, se había decaído bastante. Yo ya no estaba acá, pero había decaído mucho porque ya no estaba ese padre, no estaba ese sacristán, la gente ya no concurría tanto al convento. Entonces habían otros sacerdotes que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban, y esto fue quedando abandonado. Empezaron a demoler las antiguas, qué sé yo, y empezó a quedar la iglesia un poco abandonada. Digo la iglesia en general porque la gente ya no venía tanto, ¿ya? Y se terminó cayéndose para el año 85 en el terremoto, que fue una pena muy grande para toda la gente. Por eso se construyó la iglesia ahí en la plaza, que ya dejó de ser lo mismo, completamente. Ya se fue, ya no era lo mismo, po. No era lo mismo, ya nosotros ya no teníamos esa conexión acá, porque ya los padres ya inmigraron, ya se fueron y empezaron a quedar los terrenos solos. Aquí igual quedó una capilla, aquí. Hay una capilla que igual venían los curitas en misa, las primeras comuniones, los funerales. Eso igual lo ocupaban, hacían catecismo, catequesis acá, pero ya no era lo mismo cuando estaba la iglesia. Nadie se preocupó más, como debía ser, que ahora yo actualmente peleo todavía por la parroquia de la plaza, porque veo que nadie se preocupa de ella como antes, que antes los que habíamos a cargo nos preocupábamos que nos fallara la luz para donde están el Cristo, como, por ejemplo. Todos estábamos pendientes y ahora veo que en la misma plaza a veces está el Cristo sin ninguna luz. Como si hay misa, hay plata. ¿Qué se hace con eso? A veces me encuentran que critico mucho, pero digo la verdad, ¿no? Si bien una parte esencial de la identidad chimbaronguina de aquellos años quedaba en la historia, tras la caída del convento mercedario, un grupo de habitantes cercanos a este lugar construían a pulso sus hogares, dando origen a la población Manuel Rodríguez. La población Manuel Rodríguez nació en los terrenos fértiles del llamado conventillo, terreno en el cual los mercedarios sembraban sus alimentos. Era el año 1958 y las primeras viviendas que allí comenzaban a situarse dieron paso a uno de los barrios más emblemáticos de nuestra comuna. Fue así como poco a poco, en la década de los años 60, el número de familias que construyeron a pulso sus casas se multiplicaría rápidamente. La buena organización de los vecinos permitió que en los años 70 pudieran acceder a la llamada Operación Sitio, programa que les permitió a los pobladores obtener sus terrenos por medio del pago de cuotas a través de la Corporación de la Vivienda Corvi. Este suceso fue precedido por la instalación de luminaria en las calles, empalmes eléctricos en las casas, además de la instalación de veredas y la postulación para las mejoras de las viviendas con construcciones sólidas, permitiéndoles acceder a casetas sanitarias, las cuales contarían con cocina y baño integrado. Compuesta por un total de 513 viviendas, las Villas Cosme se han transformado en un referente social de nuestra comuna, así como también el barrio Manuel Rodríguez con 204 viviendas. Hoy en día, la población Manuel Rodríguez cuenta con numerosos artesanos mimbreros, quienes dan un sello de identidad al barrio. Así como también lo hace la icónica Escuela Fernando Arenas Almarza, la cual brinda su servicio de educación a alrededor de 700 niños y niñas cada año. Otro de los componentes fundamentales de la población es la cantidad de personas mayores que la habitan. Ellos son los protagonistas de esta historia, ya que cuentan con la memoria y los recuerdos de cómo se forjaron sus calles, pasajes y casas en base a la organización, el esfuerzo y un fuerte sentido de comunidad. No tanto, señora Gladys.
La realización del proyecto Rescate de la Identidad y del Patrimonio Local dentro del Plan de Gestión Social del programa Quiero mi Barrio, Sector Población Manuel Rodríguez y Villas Cosme, tiene como objetivo preservar la memoria de nuestro territorio, generando un encuentro entre el pasado y el presente, poniendo en valor la historia para dialogar con la esencia de lo que fue la forma de vida de las generaciones antiguas y darlas a conocer a las nuevas generaciones. El proceso creativo fue posible gracias a la participación activa de las usuarias y usuarios del taller de teatro patrimonial, así como el diálogo y el traspaso de información en las tertulias vecinales. La línea del tiempo es un lugar misterioso que transcurre sutilmente sin que nos demos cuenta. La memoria, en cambio, es un lugar que acoge y ofrece los cimientos de nuestra identidad a pesar del paso del tiempo. Hoy en día, los recuerdos y el testimonio de los antiguos son los que nutren nuestra identidad, porque el barrio lo construyen las personas, el barrio lo construye su gente. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.